Hola, buenas tardes a todos y a todas, espero que estéis bien, familia, comunidad. Bien, el propósito de este vídeo es denunciar una noticia, o más bien denunciar la realidad correspondiente a una noticia, de carácter escabroso, truculento, tristísimo, inmundo, pero a la que además se suma no solo este carácter escabroso de la realidad, sino el macabro hecho de la política de silencio mediático total de la que han rodeado a esta no noticia, podríamos decir. Y no solo la política de silencio mediático total, sino la política de silencio cívico, civil, por parte de las organizaciones, asociaciones, círculos de la sociedad civil, o gubernamentales, políticos, supranacionales, o sea, a todos los niveles, desde el nivel supranacional último, digamos, o sea, desde la ONU hasta el último comité izquierdoso de barrio. Absolutamente nadie está ni denunciando, ni diciendo, ni reportando absolutamente nada. Y esa política asquerosa, repugnante, de silencio, pues la voy a romper yo. Así que animo a los oyentes que queden sensibilizados por lo que voy a reportar, compartan el vídeo, lo difundan, y si no quieren compartir el vídeo, ellos armen noticias y comunicaciones para que esto no quede en el olvido y no quede en el desconocimiento de las personas. Me refiero en resumidas cuentas al sitio de Sueida, es decir, al sitio al que están sometiendo Sueida, con lo que implica de bloquear el ingreso, el acceso de medicamentos, corte del suministro del agua a los drusos, bloqueo de transporte, o sea, bloqueo de ingreso de camiones, de transportistas, de comida, de materias primas para cocinar, para incluso de harina, para hacer pan, o sea, todo está bloqueado. Hay un cerco a Sueida, un sitio. Bien, de este sitio hambreante, lacerante, privativo incluso del agua, al que están sometidos los drusos en Siria, no vais a oír respecto de él a la ONU pues emitir ninguna declaración conjunta, ni siquiera reunir en sesión plenaria en Asamblea General a sus miembros integrantes de pleno derecho, ni a sus miembros observadores, para emitir pues una condena o una resolución, aunque sea nominal, para la intervención, para poner fin a este asunto. No escucharéis a la ONU, y siguiendo en escala descendiente desde lo supranacional, pues tampoco vas a escuchar denunciar esto ni hablar de esto a Pedro Sánchez, ni a la Cacatúa, ni a la Urraca, ni a la Montero, ni a las consortes de la Montero, ni vais a oír denunciar esto a los medios que subvenciona Qatar, Al Jazeera, otros mucho más cercanos que os sorprenderíais si se diera una lista de los medios subvencionados, financiados por Qatar, y no es solo medios lejanos, otros mucho más cercanos también lo son. Bueno, pues la noticia esta tampoco va a salir en Catalunya Radio, ni la van a emitir por Radio Televisión Española, ni Almudena Ariza va a salir hablando de esto, tampoco lo va a hacer la CNN, tampoco lo va a hacer la BBC, tampoco lo va a hacer Reuters, ni Euronews.
Tampoco van a denunciar esto los colectivos ni las asociaciones pro-PAL ni las ONGs que salen a cada momento. Si pones un vídeo, pues aparecen así espontáneamente con su propaganda para hablar y para clamar solo por lo que les interesa a esas ONGs. Pues tampoco van a decir nada de esto. No van a decir nada de esto pues las organizaciones políticas o paralelas a la política o lumpen políticas izquierdosas de carácter filo-yihadista o de carácter ni siquiera filo-yihadista, o sea, sino que tienen en la cabeza la leyenda rosa de que confunden la yihad con la dagua, o sea, se creen que la yihad es hacer meditación trascendental. Pues tampoco van a decir nada de esto. No va a decir nada de esto la Liga Árabe, no van a decir nada de esto los colegios de periodistas, ni las asociaciones internacionales de colegios de periodistas, no van a decir nada de esto Periodistas Sin Fronteras, que se quejan de la no transparencia informativa y la ausencia de libertad de acceso y de operatividad periodística de las agencias de prensa en otros sitios. De esto sí que se quejan mucho, pero respecto del cerco y asedio y ahora del sitio privativo de suministros a Sueida, no van a decir nada. Otegi no va a decir nada de esto, Macron no va a decir nada de esto, pondría la mano en el fuego de que en Hispan TV, por ejemplo, no va a salir esta noticia y no le van a dar ningún tipo de cancha. Pondría la mano en el fuego de que potencias regionales que van supuestamente de que son los grandes protectores y defensores de las poblaciones árabes de la región medio oriental, no van a decir nada de esto. Por cierto, los drusos son árabes también, o sea, es decir, son árabe-hablantes. Es población con determinado origen. Hay quien lo cifra el origen en Egipto, hay quien lo cifra en parte en Persia, y que desarrollaron pues su cultura, su idiosincrasia comunitaria y su culto religioso, pero es una población hablante de árabe, pero no cuentan. Incluso los comités pro-kurdos occidentales, sea en el País Vasco, sea en otros sitios, Muguruza, bueno, la gente ligada al Kurdiskat en Cataluña, pondría la mano en el fuego de que no van a decir nada de esto. Bueno, en fin. Recordaréis que hace cosa de un mes Turquía pagó a unas tribus beduinas de la provincia de Sueida para que pusieran unos mojones y unas barreras de control y gestionaran el tránsito, el paso de unos transportistas drusos de pan. Y les pagaron para que les robaran el pan, para provocar una serie de respuestas y de consecuencias y enlazar, o sea, enzarzar a drusos y a beduinos en una espiral de violencia, cosa que los turcos consiguieron también. Pagaron a unos beduinos para que entraran a un pequeño local comercial, a una verdurería, secuestraran al verdurero druso y pidieran un rescate para su liberación a su familia y a su parentela drusa, cifrado en una cantidad que era inabordable y era impagable, inasumible para ellos, y que por tanto sabían que iba a generar una respuesta, porque al no pagarse el rescate, por otra parte inasumible para ellos, mataron al secuestrado druso. Los drusos respondieron por su parte y también asesinaron, entrando a unos asentamientos beduinos,
Y eso produjo que una serie de bandas y de milicias islamistas se desplazaran desde el resto de Siria, de afinidad drásticamente pro-turca, esas milicias, llegaran a Sueida e perpetraran una masacre de la que os doy detalles en otro vídeo anterior de este canal. Pero bueno, con humillaciones, denigraciones, arrancamiento de piel con el bigote a la fuerza, o sea, desollamiento de la parte de la piel del bigote, a los clérigos y a los grandes hombres drusos que se dejan el bigote porque creen que la esencia espiritual está ligada al bigote y tal. Bueno, les arrancaban las orejas, se las cortaban, prácticas de canibalismo, se las comían para humillarlos en presencia de la persona a la que acaban de cortar las orejas. Y bueno, y todo esto con un plan para obligar al gobierno sirio pues a implicarse en el asunto y a enviar a destacamentos del nuevo ejército sirio para apoyar a las bandas terroristas islamistas que están realizando la masacre, o sea, para apoyarles y para darles impulso en lo que estaban haciendo a los drusos. Turquía pensó que si Golani se negaba a secundarles en estas matanzas, quedaría a la vista que no estaba al 100% con ellos, que no les era del todo fiel, y por lo tanto se iniciaría una guerra, digamos, fratricida entre fracciones más radicalmente proturcas y menos proturcas al seno del nuevo ejército sirio. Los turcos pensaron que si contrariamente Golani lo que hacía era sí apoyar a los islamistas radicales y enviar tropas para dar un giro de tuerca para atizar el fuego de la matanza de drusos, Israel respondería y las conversaciones con Israel se paralizarían e incluso se abortarían, que es lo que le interesaba a Turquía también. Los turcos, que lo que pensaban mediante esta trampa, mediante este envite, era forzar la ruptura de las conversaciones de Abraham entre israelíes y el gobierno de Golani, o en su defecto al contrario, ¿no? O sea, poner sobre la mesa que Golani no se estaba sumando al envite islamista y por lo tanto incluso llegar a provocar una guerra que jubilara a Golani y pusiera a otro más afín a ellos. Pues los turcos no contaban con que Golani actuado de forma inteligente y lo hizo por pasos, es decir, efectivamente mandó tropas militares del nuevo ejército sirio supuestamente a intermediar y a parar las hostilidades, pero bueno, él sabía de buena tinta que evidentemente pues parte de estas tropas, como hicieron pues algunas guarniciones y elementos y jerarcas también castrenses que fueron allí, se solidarizarían con los beduinos y se sumarían a las masacres de drusos, sumándose también a las milicias islamistas. Bueno, cosa que hicieron. También Golani sabía que en ese caso que iba a ocurrir, Israel intervendría vía aérea, cosa que Israel hizo, diezmando a las bandas terroristas. Con las bandas terroristas diezmadas y con parte de la logística de artillería, también incluso del nuevo ejército sirio, destruida, Golani licenció de la zona e hizo retroceder a gran parte de las tropas sirias, con la excusa de que no queremos una espiral, no queremos una escalada con los israelíes, no podemos ganar nada por esa vía, y bueno, total, que los licenció junto con las milicias, con lo cual en parte vació la zona. Una vez
había controlado cuantitativamente el flujo islamista a Sueida, apadrinó un alto el fuego entre drusos y milicias. Entre las condiciones de alto el fuego concretadas, conseguidas por Golani, se fijaba, por ejemplo, o sea, quedaba recogida la petición por parte de las milicias beduinas de que con una sola víctima más beduina a manos de los drusos que anteriormente habían asaltado asentamientos y poblados beduinos y tal, pues ellos tenían derecho a romper el alto el fuego, o sea, a reiniciar las hostilidades, porque los que rompían el alto el fuego con una sola víctima, no hacía falta mortal, eran los drusos. Y segunda condición, que ambas partes respetarían la interposición de tropas militares del nuevo ejército sirio a modo de cordón de seguridad, o sea, a modo de una especie de línea Maginot, digamos, que perimetraba y perimetra, aún a día de hoy, la zona de intersección, o sea, la zona limítrofe entre los drusos y milicias beduinas, y para evitar que volvieran a la carga desde sus enclaves territoriales los islamistas también. Entonces han establecido una barrera de seguridad, digamos, pero hecha de hombres armados, cada uno con su fusil de asalto y pernoctando, o sea, acampando ahí, formada por soldados del nuevo ejército sirio que vigilan que no se rompa el alto el fuego y que los drusos no sean atacados. Bien. ¿Qué ha pasado? Que en la práctica, como ni Golani y ni siquiera los jerarcas militares y el Ministerio de Defensa sirio desde Damasco no tienen autoridad efectiva, física, sobre el terreno, o sea, sobre los elementos que hay sobre el terreno, y que son del nuevo ejército sirio, pero muchos de ellos van a la suya, es decir, no obedecen órdenes y están integrados en el ejército, pero forman parte ya no organizativamente, pero para, o sea, digamos, para sus adentros, o sea, en sus relaciones entre ellos, forman parte de camarillas y de organizaciones terroristas anteriores a la fusión de todos los terroristas en el nuevo ejército nacional, por decirlo así, ¿no? Entonces, que el gobierno sirio no tiene autoridad efectiva y bueno, y está habiendo pues toda serie de abusos. ¿Qué ha pasado? Que para evitar que islamistas o beduinos vuelvan a la carga contra los drusos, se vigila todo el flujo de entrada, porque en un camión de comida, de harina, lo que sea, pues pueden venir ocultos un comando terrorista o lo que sea, y todo este escudriño que hay, todo este escudriñaje, toda esta vigilancia enlentece, ralentiza y entorpece el proceso de abastecimiento a Sueida. Se forman filas, bueno, esto entra dentro de la normalidad, que para evitar que les den gato por liebre y la líen, o para evitar coches bomba, para evitar suicidas que lleguen como conductores de camiones pero luego sean conductores suicidas y tal, claro, están vigilando las entradas. Eso es un elemento añadido ya de dificultar el abastecimiento de los drusos. Pero además camarillas de soldados que no son soldados, sino que son elementos que no obedecen las directrices ministeriales ni militares, sino que solo se hacen caso a ellos mismos. Lo que están haciendo es, por un lado, bloqueando las carreteras de acceso para someter a
hambruna, privación y necesidades a los drusos. Y no solo eso, sino que congenian con terroristas islamistas, congenian en planes de dejar pasar, entonces dejan pasar selectivamente a quienes ellos ya tienen concertado, porque luego es gente que logra entrar como transportistas pero cometen atentados. Y ante este goteo de atentados por parte de infiltrados por miembros que están aprovechando esta situación de vigilancia, de perimetraje para abusar de la situación y hacer esto, pues por otro lado, entonces Golani ha enviado a más tropas supuestamente fieles, supuestamente destacamentos de probada fidelidad. Luego sobre el terreno otra vez está por ver, pero bueno, de ellos supuestamente el gobierno se fía más para que incremente la intensidad de la vigilancia y pongan un grado más de ferreidad, digamos, o sea, hagan la barrera más férrea para vigilar también todas estas traiciones de abrir las puertas a gente que entra a atentar. Con lo cual está todavía más, o sea, bloqueando todo. Bueno, entonces además, ¿qué ha pasado? Como en la práctica y al margen de su voluntad, o sea, no digo que no hayan puesto empeño y no hayan querido, pero en la práctica el blindaje perimetral, digamos, del gobierno sirio no ha surtido efecto a nivel de garantizar el alto el fuego, porque se les han colado terroristas y han atentado. Pues los drusos, ya humillados y masacrados anteriormente y con el preaviso y con la mosca en la oreja, digamos, de cómo acaban estos procesos, pues han empezado a responder también, con lo cual también los beduinos, pues en todo ese cruce y en toda esta escalada nueva, también han recibido, con lo cual han hecho cumplir su petición o su autopetición de que si recibían cualquier tipo de ataque o había cualquier movimiento ofensivo druso, ellos considerarían que el alto el fuego había sido roto, lo cual en la práctica ya está siendo así. Esta respuesta drusa ha dado pábulo, también sin pretenderlo, a que parte del gobierno sirio, no en bloque, pero parte del gobierno sirio, haya echado balones fuera, acusando a los drusos, diciendo que la culpa del bloqueo la tienen los drusos por haber atacado ellos y haber propiciado, como medida de guerra por parte de los otros, el proceder a un bloqueo. En mitad de esta situación de descontrol, los islamistas paragubernamentales otra vez han viajado a la zona, han hecho acto de presencia y ¿qué hacen? O sea, no traspasan el perímetro, pero como el tendido de red eléctrica ya llega desde fuera, desde el extramuros del perímetro militar de protección de los drusos, pues ellos lo que hacen es sabotear el tendido eléctrico, suministro de agua, el agua escasea, la electricidad escasea, no hay combustible, quedan muy pocas panaderías abiertas pues por falta de materias primas y casi todas las panaderías de Sueida han cerrado, o sea, no hay. Y las milicias beduinas, por su parte, que tradicionalmente desde muy antiguo por su modus vivendi en la Badagua controlan los pozos de agua y el acceso a pozos de agua, porque ha sido siempre su riqueza y todavía los controlan, pues vedan el acceso a los pozos de agua a los drusos, sabotean las tube pipes, las cañerías, las tuberías de agua y les privan de agua. Entonces la gente, la población drusa está en la calle manifestándose y concentrándose, protestando al gobierno sirio para que haga algo, pero con la ambivalencia también de que son conscientes de que, por decirlo así, están protestando a la zorra que han mandado a guardar a las gallinas. O sea, protestan a ellos para que hagan algo, pero protestan sobre ellos también, a la vez. Protestan contra ellos también.
Y bueno, a tales efectos, pues el Ministerio de Justicia sirio ha anunciado la formación de una comisión con el envío a la zona sobre el terreno de comisionados y otros que no, que desde la distancia, pues en su conjunto se supone que van a investigar qué hay detrás que subyace a toda esta espiral de acontecimientos. Bueno, ya, o sea, no hace falta que investiguen mucho y si miran a su vecino del norte, a Turquía, yo creo que van a encontrar respuestas. Vale, pues bueno, gracias, os animo a compartir esto, por favor, o si no queréis compartir el vídeo, pues vosotros de manera más breve o más sintética o lo que sea, promover que esto se sepa, o sea, comunicadlo, difundidlo, compartid esta información. Vale, un abrazo, hasta siempre. Por cierto, se me olvidaba muy brevemente una noticia asquerosa, repugnante, o sea, totalmente invertida de la realidad. No tergiversada, sino ya más que tergiversada, lo contrario de la realidad. Ayer domingo la daba Catalunya Radio cuando, en vista de la verdad, de la realidad, de que los kurdos, los drusos del Golán, entran para defender a sus hermanos y a sus familiares de Siria, del otro lado de la frontera, porque los están masacrando y entonces entran armados a sumarse a su lucha defensiva. Pues Catalunya Radio daba esta información de que desde el Golán ocupado por Israel entran a la provincia siria de Sueida, pues los drusos y tal, pero decían que, o sea, omitían totalmente lo que está pasando del sitio, del baneo, del bloqueo que está sufriendo Suecia. No decían nada del genocidio tampoco, o sea, lo único que decían, totalmente una locura de noticia y surrealista, que es que entran a Sueida desde el Golán porque están muy contentos ahora de poder vivir con sus hermanos y familiares drusos de la Sueida siria, porque ahora que Siria está muy bien y es Disneylandia, están muy contentos y que entonces están entrando muchos a Siria porque están felices de la vida y porque viva Siria libre, que decía la oposición. O sea, esto es como han dado la noticia. Bueno, ahora sí. Vale, adiós, un abrazo. Hasta siempre.